Pues muy bien, daros la bienvenida a este encuentro, a este nuevo encuentro de 3x3, un encuentro de Ruge Magazine. Deciros que personalmente estoy muy contenta de teneros hoy aquí. Agradeceros a los tres, a Luis, Ramón, Denis, por haber aceptado esta invitación. Y a todos vosotros por estar aquí hoy y participar de este encuentro. También deciros que si tenéis preguntas, queréis participar de esta conversación, lo podéis escribir en el chat y yo me encargaré de transmitirles estas preguntas a medida que vayan surgiendo. Bueno, pues ahora quiero proceder a presentar brevemente a nuestros tres invitados. También os quiero contar que un amigo muy cercano os ha puesto un nombre y os ha denominado Guerreros de la Luz. Y me he tomado el permiso pues, de querer decirlo aquí hoy delante de todos, porque lo comparto 100% y bueno, feliz. Voy a comenzar, ya que tengo a Ramón aquí delante en la pantalla grande con Ramón, decir... A Ramón es de los que menos conozco de los tres, personalmente, pero que me encantará conocerlo muchísimo más. Ramón bueno, tú me corriges, ¿eh? Es ingeniero en grabación, sonidista, has escrito un libro, Bitácora del Sur, eres experto en sonido y en neurociencia, y has creado, y me imagino que has hecho muchas cosas más, porque además te encanta la historia, y has creado un grupo que estos últimos meses ha tenido un incremento exponencial impresionante, que se llama Planeta Celta. Ya te preguntaremos más acerca de él. Y bueno, no sé si he hecho bien la presentación. Sí, está bien. Pero es la teoría, ya lo sé. Pero es que todavía no te conozco. Sí, básicamente como los antiguos, y la mayoría de mis amigos tenemos muchos intereses diversos. Eh, Políticamente soy sonidista, hago discos, hago clases hace 27 años de distancia. Con mis alumnos, ellos se han ganado ya 2 premios Grammy. Mi mundo es sonido, música, hacer discos, enseñar. Pero paralelo a eso, tengo muchos otros intereses porque vengo de familia de gente muy estudiosa, madres, abuelos, profesores, con premios nacionales en filosofía y matemática como profesores. Entonces, desde niño aprendí a leer antes de que llegara al colegio. A los 9 años me había leído toda la obra de Lobsang Rampa. He estudiado casi todas las religiones del mundo, de las más grandes me refiero. He podido comparar libros sagrados, pero como un hobby nomás, no es. Igual he hecho cursos formales y de arte y de hartas cosas, pero siempre estoy aprendiendo, estudiando, pero básicamente lo que dijiste, me dedico aquí a hacer clases, hice un grupo que se llama Planeta Celta, lo hice porque la gente me pedía amistad y no caben más, admite 5.000 personas en el Facebook, así que tuve que hacer un grupo y le puse Planeta Celta porque tenía una página que se llamaba Planeta Celta que nos juntábamos con algunos amigos, hacíamos clases y somos todos de orígenes, bueno, mezclas de acá americanos con europeos, y ustedes saben, estar en España, en Celtiberia, y eso. Conozco la historia de los celtas, un poco más allá que el común de las personas, y era como conectarnos con los orígenes, con las raíces, con esa gente que se enfrentó a imperios grandes, y a pesar que no vencieron al Imperio Grande, el Imperio Grande no pudo con ellos, y tuvo como Adriano con la muralla en Escocia, que hizo una muralla y dijo, ¿saben qué? Dejemos a estos tipos locos que hagan lo que quieran con los celtas. Eso, por ahí van los tiros. Ahí está mejor la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con Luis Vieira. Está Ostras, Luis. Luis, ¿ahora qué digo de ti? Eh, Allá. pues también, también es... Voy a decir lo que siento, más que lo que la teoría, porque ya con Ramón ya aprendí. Eh, Luis es para mí también un historiador, es un filósofo, experto en neurociencias también. Ha viajado también por muchas partes del mundo, por lo tanto, para mí es una de las personas
que conozco y que sabe muchísimo. Es un guía. También ha escrito un libro, Awen, la pareja cósmica. Y no sé qué más puedo decir, Luis. ¿Puedes complementar también? Bueno, yo pues me imagino que como esto que decís de los guerreros de la luz, ¿no? Soy un buscador y un encontrador. Y siempre, bueno, yo he tenido la suerte de criarme en el interior de tierras celtas. Yo soy de Galicia, donde todavía, bueno, se conservan bastantes costumbres celtas. Galicia es la gran desconocida del mundo celta. Se encargó la historia oficial de tapar todo eso, pero fíjate que en Galicia tenemos más de 3.000 castros celtas localizados, o sea, más que en toda Europa. Tenemos, pero bueno, toda la historia celta en Galicia, por la versión oficial de la historia, ha sido tapada, aunque en el himno de Galicia también se hace la mención a los hijos de Breogán, ¿no? A los hijos celtas. Hace poco tuvimos en Santiago de Compostela una exposición cedida por el gobierno de Irlanda, donde había unos manuscritos que confirmaban lo que dicen muchas leyendas celtas, que Irlanda fue, bueno, los primeros celtas que llegaron allí fueron desde Galicia, ¿no? Lo que los romanos llamaban Gallecia. Y bueno, para mí fue una delicia ver esos manuscritos cedidos tan gentilmente por el gobierno de Irlanda. Y fíjate lo que es la historia oficial, que siempre tapa todo, lo que no les interesa, que incluso muchos gallegos desconocen que son de origen celta. Y es lo que no vamos a poder hablar mucho. Excelente. Y no sé qué ampliarte más. No, perfecta presentación. Y bueno, pues en tercer lugar, y no menos importante, está Denis Echegaray. A Denis sí que lo conozco mucho, mucho. El apellido no es casualidad. Y deciros que Denis, bueno, también ha hecho un recorrido en su vida bastante diverso. Es ingeniero industrial, tiene muchos conocimientos informáticos, ha creado empresas, ha destruido empresas, ha vuelto a crear otras. Y hoy ha llegado a una parte de su camino donde es fundador de la Fundación Platón Educa, en donde ha creado la Academia del Desconocimiento. Y aquí es uno de los motivos por los cuales desde Ruge Magazine nos ha nacido el interés de poder reuniros a vosotros tres, el mezclar todo este conocimiento de la cultura celta con lo que es el desarrollo y la reeducación que podemos hacer hoy en día en la humanidad. Perfecto. No, primero agradecer y un honor estar aquí. Me entretengo mucho viendo a los dos que tengo, bueno, justo aquí en mi pantalla tengo los dos al lado, así que me entretengo mucho viendo a Ramón, también lo conocí hace poco, me encanta su forma de desarrollar, me hace mucho sentido, me siento muy en casa cuando veo sus vídeos. Lo mismo me pasa con Luis, que es que yo puedo estar comiendo palomitas en España, cabritas aquí en Chile, toda la tarde y no me canso, y otra historia, y estoy 4 horas escuchando y son para mí 10 minutos. Así que, pues un honor estar aquí en el sentido de compartir también mi arte, que es la educación, desde una reeducación basada en el desconocimiento, que es básicamente cómo uno se va descubriendo o va descubriendo en este mundo que no sabe nada. Entonces, cuando tú finalmente dices, ya no sé nada, empiezas a aprender. Y este redescubrir es como una ingeniería tan estructurada, se destruye para dar paso a la vida. Y eso es un compartir ahora que quiero aprovechar la instancia. Así que muchas gracias. Es excelente. Pues nada, tenéis la puerta abierta
puedo comenzar situándose en el tema, pero quisiera que fluyéramos. No van a ser preguntas y respuestas, sino una conversación en el living o la sala de nuestra casa, dependiendo del país donde estemos. Así que, nada, bienvenidos. Creo que ha surgido un interés muy potente en el momento en que hemos reunido y hemos juntado estos dos temas, la cultura celta y la necesidad de la reeducación. Y quisiera saber en primer lugar, qué habéis sentido vosotros con respecto cuando se os ha presentado este tema, a qué lo habéis asociado, por qué os ha causado interés, qué es lo que sentís hacia dónde vamos con el desarrollo de esto. Adelante. Quisiera compartir un dato que va a ser muy revelador para casi el 100% de las personas que están aquí, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y hay un libro, que es el libro amarillo de Levant, que remonta a la cultura celta muy, muy atrás en el tiempo, a la época de la Torre de Babel, de hecho. Y habla que 1000 celtas emigraron. Como ustedes saben, Jesús estaba en el lago de Galilea, que significa el lago de los celtas, o la carta a los Gálatas. De hecho, cuando Jesús dice, miran los lirios del campo, la palabra lirio es una palabra celta. Bueno, este libro habla que los celtas fueron en número de 1000 hasta Egipto. Les recuerdo que Egipto era como la Nueva York de la época. Y llegaron allá y les cayeron súper bien a los egipcios. Tanto así que el faraón le dio a Fenius, a uno de los príncipes celtas, le dio a su hija como esposa. No tenía una hija, tenía muchísimas hijas, tenía muchísimas esposas, de hecho. Y esta mujer se llamaba Escota. Y ellos volvieron después y bautizaron lo que ahora es Irlanda como Escota Mayor y Escocia como Escota Menor. Entonces, nombres como, oye, Escocia, ¿de dónde viene ese nombre? Viene de unas leyendas cuando los celtas se unieron a los egipcios. Y hay cosas súper importantes que uno puede sacar de ahí. ¿Por qué tenían ese espíritu tan distinto, tan aguerrido para algunos? Eso es por un lado de este libro. Pero lo que dice la historia en general es que los celtas y todos esos pueblos venían de aquí, de un mundo más allá del hielo. Este es un mapa real. Y todos los mapas antiguos, este es un mapa del año 1600, es una copia de un mapa del 1500 de Gerard Mercator. Más allá del hielo, una tierra entre 4 ríos, al medio de una montaña, un árbol gigante, el mismo árbol que hablaban los vikingos y todo eso. Esto salía en todos los mapas hasta el siglo XIX. Y todos los romanos decían, oye, esta gente y todo de pelos claros y rojos y ojos azules y verdes, venían de más allá de la aurora boreal. Es interesante que si uno se mete en este tema, llegamos a que esto está en todas las culturas. Incluso el emperador amarillo, ¿por qué se llamaba amarillo? ¿Tenía ictericia? ¿Tenía un problema al hígado? No, su pelo era amarillo, como han sacado las momias de ahora. ¿Y los hijos del sol en Perú? ¿Son estos peruanos de ahora? No, pues las momias que hay en Lima, que ahora las bajaron al subterráneo, son todas de pelos amarillos y todas venían de un lugar más allá del hielo. ¿Ah? Es interesante entonces tomar todos estos datos y tenerlos presentes, porque nuestra cultura, y digo nuestra, mi familia viene del sur de España, de Galicia. De hecho el hermano de mi tatarabuelo fue el duque de Albuquerque, de apellido Freire, igual que yo. Bueno, es raro, pero aquí también pasa, la gente desconoce sus orígenes, y enraizarnos, conocer nuestros orígenes nos hace en el presente más fuerte. Hay un fenómeno que se da a nivel mental, si quieren llamarlo así, a nivel de inconsciente colectivo, como llamaba Carl Gustav Jung, el psicólogo. Si uno tiene presente a sus ancestros, hay algo que fluye desde ahí y hace más fuerte al árbol que somos nosotros hoy día en el presente. Nosotros no somos hijos de nuestros padres, somos hijos de los papás de ellos y de los que vienen. Nuestro linaje viene viajando hace eones, hace mucho tiempo. Eso quería establecer. Te lo agradezco porque fíjate que de estos temas tanto he hablado con Nuria como con Denis, los hiperbóreos, ¿no? Los llegados de más allá de la aurora boreal. Así es. Una conclusión generalizada
de que los celtas son una pandilla de bárbaros y salvajes, y son lejísimos. Se demoniza el enemigo. Lejísimos. Porque podemos remitirnos a los filósofos griegos. Los filósofos griegos trataban a los druidas como iguales. Los consideraban filósofos. Los celtas eran unos grandes comerciantes. Hubo varias ramas, desde la información que tengo yo. Yo vengo de una familia bastante antigua y, bueno, pues hemos podido preservar algunas cosas. Hubo una gran migración, como tú dices. Unos llegaron hasta Egipto, otros fueron por el norte, se situaron durante una temporada en Austria. A partir de ahí empezaron a expandirse por toda Europa. Y considero que sí hay que volver un poco a nuestras raíces, porque en el pueblo celta, tanto hombres como mujeres estaban considerados como iguales. Podían heredar, la mujer que quería ser una guerrero podía ser tranquilamente una guerrero. Tenían unos rituales de igualdad. Y lo más importante para mí es que en su educación en general, y dependiendo al estatus social que perteneciese, se procuraba que hubiese una educación del ser, una conexión con lo natural y una conexión con el alma. Y eso es lo que se ha perdido, esa conexión con el alma. Sí, yo me agarro de estas últimas palabras, Luis, de esta conexión con el alma, que cuando uno empieza, en caso personal, a escuchar de esto desde muy niño, que hay un alma, pues por lo general se va al plano emocional, ¿no? Y empieza a ver todo de colores, la vida, estrellas y corazones y todo esto. Entonces aparece una idea de que tú dices, no, es muy sentimental, eso hay que apagarlo. Esto no es así. Y uno tiende a cerrarse, de niño, ¿no? Tiende a cerrarse a todo ese mundo. Y entonces empieza la mente concreta a guiar todo el desarrollo de la educación. Lo interesante es que la vida siempre se abre paso, no importa cuánto lo tratemos de bloquear. Y en ese cuando vas derrumbando ciertas murallas por dolor, que por lo general aprendemos por dolor, es que vamos reencontrando con esa parte perdida, más etérica, más intangible, pero ya no tan sentimental, sino más racional, desde una conexión más tranquila, no cayendo en sentimentalismos, pero sí algo como uniendo esta, como bien lo dices tú, Luis, mente y corazón, que va siendo un amor inteligente. Ya no es un amor emocional y que se va a cantar por la vida, sino que es un amor inteligente que te permite, aún sin entender muchas cosas, sentir que es correcto y seguir caminando. Y esto es algo que no se enseña, no es normal, pero que si las culturas desde las raíces era normal, ¿en qué parte o en qué paso se perdió? Así que ahí dejo a los dos historiadores que den pistas. Yo voy a dar algunos datos, porque esto es un tema que da para toda la vida, pero son datos importantes porque me interesa, algo sé de cómo funciona la mente, me interesa dejarlos sembrados, me interesa que haya una inflexión. Si yo voy caminando derecho y me desvío 1 milímetro en el presente, en el futuro me voy a desviar a lo mejor miles de kilómetros. Y para allá los quiero llevar. Hace varios siglos salieron una orden de caballeros, salieron de Francia, pero guiados por un sacerdote que venía de Irlanda. Irlanda de nuevo, la tierra de la runa ahí. Bueno, y este sacerdote para algunos era un druida, de los cuales no los mataron a los druidas, los respetaban, podían alterar el agua que se levantaran olas y no llegara a los enemigos. Y este sacerdote se llamaba Bernardo.
Yo no tengo unas fotos de Bernardo, pero tengo algo parecido, se las voy a mostrar, la fui a buscar, la tengo aquí. Este es Bernardo. ¿Mm? Para algunos era un druida. Y este hombre formó una orden de caballeros. Y fueron ellos a Jerusalén, volvieron, y cuando volvieron, ¿saben lo que hicieron estos caballeros? Formaron una orden aún más grande y construyeron estos templos que se llamaban catedrales góticas. Y nadie sabe de dónde sacaron las ideas para esas arquitecturas que parecían tocar el cielo y todo eso. Lo que sí se sabe, que este hombre lo respetaban tanto, tanto, que por primera vez en la historia de la religión dominante, formó una abadesa, una mujer que le decían la Sibila del Rin, una mujer con un poder enorme que podía ver el futuro y sanaba a través de la música, a través de las piedras y a través de las plantas. Esta mujer se llamaba Hildegard von Bingen. Hildegard. Y este druida, sacerdote, la protegía. Cuando dijeron, oye, ¿por qué esta mujer puede estar aquí y tiene su propia abadesa? No, es protegida de Bernardo de Clairvaux. Ah, ya, dejémosla. Bueno, esta mujer había traducido los libros de Hipatía de Alejandría. ¿Conocen a Hipatia de Alejandría? ¿La conocen? ¿Hay alguien aquí que la conozca? Dos caras. La tengo aquí al lado, se las voy a mostrar. Ahí lo voy a pasar boca. Ella es Hipatia de Alejandría. Esta era la última cuidadora de la famosa biblioteca. ¿Sí? Pero fue asesinada por cristianos porque esta mujer enseñaba. Y según los cristianos, el apóstol Pablo dice que la mujer no debe enseñar. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces la violaron, la mataron y le sacaron su piel con conchas de molusco. Esto que se dice en cristiano. Bueno, esta mujer dejó unos libros. Y estos libros fueron traducidos gracias a este celta por esta mujer que se llama Hildegard von Bingen. De hecho, tengo mucha de su música y tengo sus libros acá. Bueno, la cultura celta, al parecer, viendo este sistema romano que igual permanece hasta ahora, permeó la religión imperante y nos dejó símbolos y nos dejó varias enseñanzas, aún en gente tan dispar como la gente de la Iglesia Católica, que no tiene mucho que ver con los celtas. Los celtas eran bien libres, creían en, no sé si han escuchado de los tuatas de Danaán, la tribu de Dana. Bueno, para los que vieron El Señor de los Anillos, supongo que varios vieron, cuando vean los elfos vienen de la cultura celta. Eso, ahí paso ahora un pase a mi amigo, el que quiera ahí hablar. Bernardo de Clairvaux creó toda la regla de la Orden del Temple. Sí. La Orden del Temple, bueno, que muchos consideran que desapareció. Bueno, es raro ver que la mayor flota de combate y el mayor ejército de Europa y del mundo conocido en aquella época desapareciera. Yo prefiero decir que pasó a la clandestinidad antes de bañar a Europa en sangre, ¿no? Porque no iba a servir para nada. Y solo quiero recordar cuando se decapitó al último rey de Francia, de la monarquía absolutista, en la plaza se escuchó un grito, ¿cuánto fue? En el año 1700, el Temple ha sido vengado. Sí. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? El sistema romano es un sistema de una estructura muy bien organizada. Solo hay que recordar que Roma no cayó con... El Imperio Romano no cayó con Roma. Roma había sido dividido en dos partes, la Roma occidental y la Roma oriental. Constantino, muy inteligente él, que fue el que formó toda esta parafernalia de la Iglesia Católica Apostólica de Roma que hoy en día conocemos y que ha estado dominando este mundo hasta ahora, por lo menos, ya tenía conciencia de que era inevitable un cambio, ¿no? Entonces prefirió retirarse a Constantinopla, se quedó con la parte más rica del Imperio Romano, pero lo que hay que entender es que este sistema que han inventado los romanos todavía lo tenemos hoy impuesto. Los romanos
cambiaban la historia. Y los que han precedido a ellos, da igual que imperio fuera o que reino fuera, han cambiado la historia. De ahí viene eso de que la historia la escriben los vencedores. Pero lo que sí está claro es que siempre hay un pozo de gente cualificada e inteligente que se retira para guardar el saber, para cuando vengan tiempos mejores poder mostrar ese saber. Y creo que estos son estos tiempos. Acabamos de pasar una situación complicada. Bueno, muchos países todavía la están pasando. Desde mi entender, es un cambio de estructura social y a nivel global. Yo tengo mi teoría sobre los intereses que hay detrás, pero lo que sí estoy viendo es que hoy en día hay que coger la historia, hay que conocer el saber y uno se tiene que definir. O es de luz o es de oscuridad. Y justamente en estos momentos de luz está resurgiendo toda esta historia. Los templarios, los celtas, los cátaros, es increíble. O sea que somos imparables. Sí quiero puntualizar una cosa que para mí está muy metida en el inconsciente colectivo, de que la luz va a triunfar. La luz solo triunfará si no miramos para otro lado. Si estamos pensando, sentados en el sofá, que van a venir otros a hacer el trabajo por nosotros, eso es un error. O sea, todo el mundo que pueda aportar algo al cambio tiene que ser valiente y tiene que aportarlo. Y como decían los celtas, solo tenemos que temer que el universo, que el cielo caiga encima de nosotros. Es lo único que temía un celta. Ahí lo dejo. Sí, sí. No, hablaste de la valentía, ¿no? Claro, cómo tomar valor cuando hay una educación que te condiciona desde el día uno. Te dicen, no hagas preguntas tontas. No sabes. Hay burla por tu ignorancia. ¿Y por qué hay burla por tu ignorancia? Porque es normal. No sé dónde salió esta normalidad, pero si desde la cuna hay burla porque tú no sabes, en tu subconsciente, obviamente, vas a creer que es bueno tener mucho conocimiento. No poco, mucho conocimiento. Y te vas a llenar de libros, de historia y todo. No es tu caso, Roman, ¿eh? Pero hay mucho miedo. Y lo vimos mucho. Estuvimos muchos años en las salas de clase aquí en Chile. Vimos mucho miedo a lo raro, a lo desconocido, a hacerlo mal, a cometer un error. Porque eso está en nuestro subconsciente. Y básicamente lo que hacíamos es que con 1 hora a la semana, solo 1 hora a la semana, con un espacio tranquilo, de confianza, de que crean en ellos de nuevo, en un año, que son 24 actividades, 24 horas, un día, se lograba una mente diferente. Entonces no es tanto la cantidad de horas, sino la calidad de esa hora. Y ese espacio de volver a este recogimiento y esta confianza en el otro, que permite construir estas bases o recuperar estas bases antiguas, de mucha confianza y mucha tranquilidad, que aquí todos somos ignorantes y todos estamos aprendiendo, pero no hay burla, es normal. Como este tema da para mucho y nos podemos desviar, yo quiero volver a los celtas central. Recién les mostré este Lauburu, que es la estrella de los vascos, que genéticamente son primos de los celtas. Una tierra con 4 ríos, y les recuerdo estos mapas, este es el mapa de Mercator. ¿Ah? Se lo estoy pasando a su subconsciente, aunque lo olvide inconscientemente no importa, sé que va a quedar ahí. Eso. Hay un origen entonces que está ahí. Y hay mucha gente New Age ahora con esta caída de la religión oficial, ustedes saben, los escándalos de la iglesia, hay mucha gente que ha buscado refugio en la cosa más New Age, lo alternativo. Seguramente muchos conocen este símbolo. ¿Lo conocen? La flor de la vida. ¿Saben de dónde viene esto? Esto viene de Egipto, de los Sirión, 14 metros enterrado. ¿Saben quién descubrió esto? La primera antropóloga mujer de la historia. ¿Cómo se llama esa mujer? Se llama Margaret Murray.
Es curioso porque esta ancianita vivió exactamente 100 años. Nació en 1863 y murió en 1963. Y esta mujer, Margaret Murray, fue la que fue a Irlanda, de nuevo, por eso los quiero llevar allá, y estudió un tema muy extraño que había ahí, que la Iglesia Católica encargada de anotar los defunciones y los matrimonios, no había registro civil en esa época. Los curas llevaban ahí un registro, quién nació, quién murió. Y esta mujer, la que descubrió este símbolo, la primera egiptóloga y la primera antropóloga mujer, escribió un libro, y cuando salió a la prensa, a la luz el libro, todo el colegio de antropólogos la señalaban con el dedo y dijeron, ¿por qué escribiste eso? ¿Cómo se te ocurre? Como una herejía. ¿Qué es lo que había escrito esta mujer? Bueno, se fue a las tierras celtas y resulta que la iglesia había anotado entre su matrimonios, uniones entre mujeres y elfos, y entre hombres y elfas, o hadas, que no son como las de Shakespeare con alitas, así, ¿eh? Pero son seres que según la tradición cristiana, judía y árabe sí existieron. De hecho, en el libro de Enoch se habla que 200 ángeles se unieron a 200 mujeres, y eso está en el capítulo 6 del Génesis también, pero no sale con tanto detalle como en el... Y se unieron y salió una raza que venía del cielo, que era muy distinta a la raza de acá. Y hablaban que habían, como esa historia de Caín y Abel, hay dos que se odian, porque son de orígenes distintos. Bueno, Margaret Murray anotó en su libro que se llama El Dios de los Brujos, que lo subí gratis a Planeta Celta, si alguien lo quiere descargar en PDF. Ahí habla que incluso hay gente famosa como Con, rey de Tara, rey de Irlanda, de Nueva Irlanda. ¿Ah? Y otros personajes famosos y gente no famosa que son descendientes de estas uniones, en las cuales se inspiró Tolkien para hacer los elfos. Estas uniones ocurrieron hace siglos atrás. Hay algo entonces que tiene que ver con estos símbolos que están en todas las culturas, las alas, estas razas venidas del cielo. Hasta Jesús decía, Jesús criado en la tierra celta de Galilea, que decía que su reino no es de este mundo y el Dios no está aquí, está allá arriba. Y la voluntad de Dios se hace allá, no acá, porque acá reina otro Dios. De hecho, se enfrentó a ese Dios después de ayunar 40 días y después de eso se enfrentó a los sacerdotes y le dijo, ustedes están sirviendo un demonio que gobierna el mundo. O sea, estos temas que estamos ahora hablando livianamente, qué sé yo, casi folclóricamente, son la base de la realidad. Aquí a mi derecha tengo algo que viene de la isla de Gotland, la isla de los dioses, que es arena de la isla de Gotland. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de México, donde quiera que haya pirámides, cuando uno le pregunta o estudia las raíces, todos dicen que fueron hechos por los hijos del sol. Los egipcios nos dicen, lo hicimos nosotros. Acá hasta Machu Picchu, no, lo hicieron los hijos del sol. Todo el mundo habla que aquí habemos, al parecer, al menos una mezcla de algo que viene de arriba y algo de acá. Y para eso apuntan estas razas antiguas como las celtas, que no se sometieron a esta gente rara que servían a los dioses de la guerra. Recordemos que en el Imperio Romano servían al dios de la guerra, igual que otros pueblos que sirven a dioses de la guerra. De esto podemos hablar muchísimo, pero otro tema. Los celtas trataron de mantener su cultura intacta y para ellos morirse, por eso las mujeres iban a la guerra, era como, vamos a otra realidad, nos vamos juntos. No tenían esos temores a la muerte y en pos de ese temor seguir a curas, pedófilos, disculpen la ironía, pero es que eso nos tiene atrapados hace 2000 años, diciendo, ese libro que usan esas iglesias parte diciendo que la mujer es demoníaca, que por ahí viene el pecado y la mujer es mala, y por eso estos hombres se afeminizan y todo eso. Eso es un error. Y los celtas lucharon contra ese error con tanto fervor que aún el Imperio Romano, con todo su poder del hierro y la espada, no pudieron con ello. De hecho, llegaron a Escocia y dijeron, ¿saben qué? Ya, chao con estos tipos. Hagamos una muralla y dejemos que hagan lo que quieran para allá. Hicieron la muralla de Adriano. Lo mismo pasó en el norte de Europa, en Alemania. De ahí, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Eran gente que tenía tal conciencia de su origen celeste y divino que no tenían miedo a la muerte y podían vivir una cultura paralela, a pesar que un gran imperio dominara el mundo, no importa. Nosotros vamos a crear nuestra realidad propia. Ese es el acento que quiero poner yo. Cedo la palabra. Esta es una gran guerra que
no sé cómo como muchas cosas no se explica en los libros de historia en la escuela, ¿no? Es cuando Julio César se enfrentó a Vercingetorix, ¿no? Ah, Pues eso sí fue... Hay que tomar conciencia de la época. Vercingetorix fue educado por los druidas también y consiguió unir a casi todos los celtas, ¿no? De la zona que hoy en día denominamos Francia. Ese pueblo perdió, esa zona se perdió, la conquistó el Imperio Romano, porque, bueno, en la última batalla, que iba a ser en la capital que tenía Vercingetorix, pues él pidió que el resto de los clanes celtas atacaran al quinto día. Pero bueno, la ansiedad de los celtas, que ese es un problema que tenemos, al cuarto día atacaron, ¿no? Y los romanos estaban preparados para ello. Fijaros que fue una guerra tan sangrienta que ahí estuvo a punto de doblegarse el Imperio Romano. Si no me acuerdo mal el dato, porque para aquella época fue bestial, se habla en los datos históricos de 2 millones de muertos, que si hoy en día es mucho, en aquella época es más. Efectivamente, los celtas tuvieron que ir retirándose hacia el norte de Europa, Escocia, que los romanos en aquella época le llamaban los pictos, Irlanda, los celtas en el norte de España también cayeron, en el norte de Galicia hay unos acantilados que tienen una catarata que le llamamos el Olimpo celta, porque cuando los últimos guerreros celtas cayeron en batalla, las mujeres y los niños, antes que caer esclavos, y los ancianos, se tiraron por el acantilado. Porque claro, para ellos la muerte es otro paso, no es ninguna situación complicada, como dice Ramón, ¿no? Y es un sitio interesante de visitar, el Olimpo celta en Galicia. Oye, un dato muy relevante, porque aquí hay mucho español aquí, en este chato, como se llama, y también hay mucho americano. Y esa historia que acabas de contar del Olimpo celta, resulta que aquí en Argentina hay una ciudad que se llama Córdoba. En Córdoba se hizo la primera universidad por estos lares. Bueno, y en Córdoba, cuando llegaron los españoles, habían unos indios extraños. No eran mapuches, eran todos de pelos rojos, amarillos, ojos azules, y quisieron doblegarlos. Y ellos, en Córdoba, estos indios que llamaban comechingones, que hablaban una lengua muy similar al gaélico, con palabras iguales, se suicidaron desde una piedra, se tiraron. Curiosamente ahora es una zona donde hay mucha gente que ama los ovnis, hay muchos fenómenos ufológicos ahí. Entonces, indios comechingones en Córdoba, Argentina, vivieron lo mismo que en el Olimpo celta allá en el sur de España. No, ojo con ese paralelo. En el norte de España, en Galicia. En el norte de España, en Galicia, ¿verdad? Pues sí, el mundo celta, yo invito a la gente a que investigue sobre el mundo celta, porque yo creo que les va a resonar, porque la verdad siempre resuena adentro. Y cuando vean las costumbres, los modos, la historia, algo se les va a encender dentro. Porque al fin y al cabo, como tú bien dices, muchos europeos fueron a América. Por tanto, algo de genética de estos antiguos antepasados nuestros tiene que quedar y se enciende. Sí, oye, y un dato muy relevante, en extremo relevante, es que no vinieron con la supuesta venida de Colón. De hecho, cuando llegó Francisco de Orellana, en 1542, llegó un tipo, venía de Europa en un barco, llegaron a un río, era un río enorme, parecía un mar, y llegaron a este río, oye, ¿cómo va a ser un río esto? Y discutían si era un río o no. Bueno, finalmente ahí estaban descubriendo el río más grande del mundo, y llegaron a la orilla,
y salieron unos indios pequeñitos y detrás de ellos puras mujeres rubias de pelos rojos, de ojos azules, con lanzas, flechas, mazas, y se enfrentaron a ellos y les ganaron. No los mataron, pero los hicieron huir. Y volvieron a Europa y dijeron, oye, esta historia, y por eso bautizaron ese río como Amazonas, por estas mujeres amazonas que habían venido mucho antes acá. Entonces están los indios come chingones en Argentina, están las amazonas allá, y hay más historia para contar, pero esta conexión con el mundo celta viene de muchísimo antes. ¿Y por qué vía? Yo algo sé, ¿eh? Sé que vinieron unos vikingos por allá, llegaron en 964, bueno, hay harto que pensar. Ahora, esta mujer que les mostré aquí, Hipatia, habló de un fenómeno que nos cortó nuestras raíces, a todos. A ellos también los movieron. Ellos dicen en un libro que se llama La Hipótesis, bueno, habla de unos seres que llegaron acá con una religión distinta, que seguían un dios de la guerra. Y esos se pusieron e infectaron todo el planeta. Curiosamente, los libros de Carlos Castaneda en el norte de América, que entrevistó a los indios yaqui, que son los descendientes de los que hicieron las pirámides mexicanas, los indios toltecas, bueno, habla del mismo tema. Y en la misma época dice que nos infectaron con un virus, por así decirlo, en la cabeza, porque llegó un ser, yo digo que es el ser que se enfrentó a Jesús, que instauró un sistema que gobierna el planeta. Para toda la gente que ha estudiado psicología, la herida enorme de, por ejemplo, de aceptar a una religión que desde niño se nos diga que la mujer es demoníaca, que el pecado llega por la mujer y la mujer es mala, eso es una herida enorme que nos viene hiriendo psicológicamente desde milenios. De hecho, Hipatia decía que eso fue como 3.600 años en el pasado. Curiosamente los libros de Carlos Castaneda también los cifran en la misma época. ¿Qué pasó en esa época? Se dice que había un sacerdote de Avram, que se llama Ram el Celta, le dicen algunos también, que fue y hizo toda la cultura indoeuropea hasta la India. Bueno, dice que ese sacerdote le pasó algo, dice que estaba en el campo y apareció una luz que no quemaba la zarza, y esa luz le dijo que era un dios, y le ordenó que matara a su hijo a cuchillada. Y él estaba tan sorprendido por el fenómeno que dije, lo voy a matar. Y lo detuvieron antes que la mataran. Y de ahí viene la raíz de la religión árabe, judía y cristiana, que hay cosas súper buenas en esa religión, pero hay cosas letales, porque parten de la base de un dios de la guerra, un dios demoníaco, que arrasaba a pueblos enteros, hasta los animales, cosa que no existía en los pueblos celtas, en ninguna religión antigua. Entonces, este modelo religioso, que es la base de nuestra espiritualidad, cultura, qué sé yo, viene con un virus potente, feo. Odiar a la mujer, pensar que servimos a un dios de la guerra y que el dios es de nosotros nomás y los otros son enemigos, hay que matarlo. Eso es un error, eso no pasaba en el mundo celta. La gente celta ni siquiera tenía rey, ni siquiera se llamaban celta entre ellos. Eran tribus afines que cuando había peligro se unían los clanes en forma natural. ¿Ah? Es como las manadas de lobos, andan de a 3, de a 4, pero si vienen hartos se unen más. Era un sistema muy apegado a la naturaleza y con un sentido del cielo y de la divinidad mucho más poderoso que la religión que nos impusieron. Era muy, muy similar a lo que decía Jesús. La religión de Jesús no tiene nada que ver con el cristianismo de ahora. Jesús caminaba por el agua, hablaba con la tormenta, era totalmente celtíbero, totalmente celta en ese sentido de que hay espíritus que animan a los grandes poderes de la naturaleza, incluso el mar, el viento, caminaba por el agua. Incluso le enseñó a la gente que si querían hacer esas cosas, simplemente tenían que tranquilizarse, estar en paz y buscar esa conexión que toda la vida llamó el reino de los cielos. Y de hecho no tenía la muerte, y al igual que los celtas, y me añado al mundo vikingo, que están unidos también por raza, cuando estaba crucificado le decía a un tipo, tranquilo, de cierto te digo que un rato más vamos a estar juntos en el paraíso, en el Valhalla, en el cielo de todas las culturas antiguas. Eso. Todo ese poder que nos ayuda no solamente para enfrentar la muerte, sino para vivir la vida, nos lo borraron con estos dioses de la guerra impuestos, que arrasaron con el mundo celta, como contabas tú, y que, o sea,
lo arrasaron por encima, porque la tempestad puede arrasar las flores, pero es incapaz de dañar la semilla, y esa semilla está en nosotros. Y cuando hablamos de estos temas y estudiamos a nuestros ancestros, esas semillas empiezan a brotar, y por eso estamos teniendo esta conversación aquí. Así es. Avalon, ¿no?, nos vuelve a llamar. ¿Qué creo yo que hay que hacer con la educación? Lo primero que uno tiene que hacer, desde mi punto de vista, porque yo veo cómo me llama, cómo se despierta todo eso dentro de mí, desde la meditación, desde la tranquilidad, la conexión con la naturaleza. Fijaros que la importancia de la conexión con la naturaleza. Todo está enfocado a que la gente viva en ciudades enfermas, unos encima de otros, ¿vale? Que el sistema educativo haya, da igual, el ratio, 15, 40 niños, todos ahí en fila, formados, o sea, todo nuestro sistema social es contra natura. Y eso es lo que hace que estemos dormidos. Eso es lo que hace que dependamos de un sistema. Lo que tenemos que hacer es ser independientes. Para ser independientes, lo primero que tenemos que hacer es sentirnos serenos y tranquilos con nosotros mismos. Sentirnos tranquilos en nuestra soledad. Porque cuando nos sentimos tranquilos en nuestra soledad es cuando justamente estamos preparados para interactuar con otros, para aportar a otros, para saber cuándo hay que hablar, saber cuándo hay que callar. Porque en el callar también hay aprendizaje, en el silencio también hay aprendizaje. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer para ir despertando. Contar la verdad de que todo este sistema que está montado es esclavizador, no es de libertad. La gente se piensa que por ir a votar cada 4 años ya tiene democracia, ya tiene libertad. Eso es mentira. Eso es mentira. No existe. Escuché a Pepe Mújica una vez cuando, bueno, fue portada en el Times, ¿no? Y entonces se le hizo una entrevista y él hablaba de cuando tuvo que ir a Nueva York a conocer a, ¿cómo se llama el tipo este que ya murió? Rockefeller. ¿Vale? Claro, yo me hago una pregunta, ¿cómo un presidente tiene que ir a conocer a alguien? ¿Cómo es que ese alguien no va a ver al presidente? Entonces, claro, eso es lo que se tiene que preguntar a la gente. ¿Por qué todo este montaje? Y esto es para tenernos a todos esclavizados. Por eso insto a escucharse, insto a despertar toda esa furia celta que lleva cada ser humano dentro de sí, para rebelarse contra lo que haga falta. Quisiera compartir una experiencia que yo la comparto con mi gente desde hace décadas, pero este año por primera vez la hice pública para miles de personas. Disculpen, necesito ir a buscar algo para mostrárselo para que se les quede grabado para siempre. Estoy disfrutando. Esto que tengo aquí, esto que estoy llevando aquí, estos son dólmenes. ¿Sí? ¿Ya? Los conozco. Como Stonehenge. Los dólmenes, las catedrales góticas, hechas con influencias celtas. Las pirámides, amigos de los celtas, como les conté, que Escocia viene de los... Todo fue hecho según a 4 fechas en el año, que tiene que ver no con la naturaleza del pajarito, el arbolito, no, sino la potencia de todo el cielo y el sol y las estrellas, que son los equinoccios y los solsticios. Son las fechas que para ellos, igual que para otras culturas, el velo, y eso hablaban en Avalon también, el velo en la isla de Avalon, sí. El velo entre este mundo y el mundo invisible al cual se han ido nuestros ancestros ido, y donde también están los dioses, es más delgado. Entonces uno de ahí iba a buscar fuerza, iba a buscar inspiración, y también uno hacía fiestas y compartía con los amigos. Hay momentos en que uno especialmente puede buscar esa conexión con la naturaleza. Son los solsticios y los equinoccios. Los solsticios ciertamente, solsticio significa sol quieto, el sol se va moviendo así, 23 grados para allá, 23 grados para allá.
Y cuando llega a los extremos, está 3 días quieto, ya no se mueve más. Solsticio significa sol quieto. Y equinoccio significa igual, cuando el sol está al medio. Empezar a hablar con nuestros ancestros, con el cielo, con nuestra divinidad antigua, y aprovechar esos momentos especiales para acercarnos a él. Y aparte de esos 4 momentos en el año están los momentos de la luna. Cuando la luna es menguante, yo necesito cortar con esto, necesito terminar esta situación, necesito, no sé, limpiar el patio, sacar la maleza, o necesito terminar, sacarme este vicio, esta cosa no está bien, o necesito agregarme cosas. Este es el momento de empezar un negocio, esta relación, o ponerme en la buena con mi amigo, la luna creciente. Volver a la sabiduría de la naturaleza, que no solamente afecta a las aguas y el crecimiento y el apareamiento de los animales, sino nos afecta a nosotros, somos parte de esta naturaleza. Los celtas eran uno con la naturaleza, y de ahí también sacaban su fuerza. Gracias. Yo quiero enseñar esto, ya que quiero ser como Ramón. Ah, ¿Se ve? Ya, buen aporte. Tengo muchas preguntas, ¿eh? O sea que cuando me deis un espacio, empiezo. bueno, yo quería que, porque aquí no quiero que Ramón y yo monopolicemos la conversación. Denis, tú mete baza cuando tú quieras. Que No, pero es que yo aquí hago una confesión pública. Yo en historia, como la historia no me la enseñaron, me decían verdadero o falso. Yo decía, pero ¿qué es eso? No, ¿cuándo fue que no tengo idea? La historia que yo aprendí en el colegio era de verdadero y falso, alternativas. Entonces, aquí hago la confesión pública. Yo ponía todas verdaderas. Y me decían, pero ¿por qué no hay ninguna falsa? No sé qué responderte. No me interesa. Entonces, tuvo que pasar por el padre de la gestión, Peter Drucker, para que Peter Drucker me dijera, oye, idiota, la historia te va a dar la gestión. La historia te va a enseñar el comportamiento humano. La historia te va a dar. Y yo, wow, tuvo que pasar 28 años en ese momento para que una voz sabia diera con la historia en mí. Y bueno, pues han pasado 10 años desde ahí y leyendo y leyendo y leyendo cada vez, entendiendo más por qué nuestro comportamiento humano es así y por qué hay, como decía Ramón o Luis, hay va y ven, sube y baja la marea. O sea, ¿por qué a veces está tan expuesta a la verdad y a veces tan oculta? Todo tiene su periodicidad. Y si uno sabe encontrar esas lecturas entre líneas de la periodicidad, no va a caer en caos, va a entender este proceso natural, porque estamos en ese mismo proceso natural. Y yo aquí, pues, muy encantado de la historia. Lo mío es la Grecia antigua, y me encanta toda la filosofía antigua y todo, pero sí veo muchos puntos de conexión, muchas bases, muchos valores, fundamentos que, como decían, si están muy arraigados a nosotros, vamos a encontrarlo de forma natural, hablarlo, como en este caso Ramón, pues yo veo que habla lo que siente, no habla con un patrón de comportamiento, habla lo que siente. Y eso es, para mí, es natural, natural, está siendo natural y eso llama. Entonces, tomando un poquito este tema de la educación, como para aportar un poco en esto de la historia, nosotros fuimos criados para tener respuestas correctas y eso es lo que nos termina matando, esta parte natural. Entonces, uno de los ejercicios muy simples que hacemos en nuestra academia es, cuando alguien te ha preguntado tu opinión, alguna vez no la has dado. O sea, alguna vez te has callado, alguna vez has hecho silencio. ¿Y por qué? No, porque no es comportamiento natural. Pero como aquí yo he guardado silencio porque, como bien Luis me dijo tiempo atrás, cuando estás frente a sabios, lo mejor es guardar silencio y escuchar. Entonces, si es natural el vaivén, tú te vas a sentir en ese fluir. No va a haber conflicto en ti. Así que yo aquí, como otro espectador, también aprendiendo mucho. Gracias. Hacemos las preguntas, ya ha pasado 1 hora ya. Perfecto. Vamos a ellas. A ver. Un segundo. ¿Tienes todo tu fan club aquí, Ramón? Que lo sepas.
Rosana pregunta, os quiero preguntar, ¿cuál dirían ustedes es el aporte del legado de la cultura celta en la nueva educación a un mundo más humano? ¿Existen documentos, artículos que hagan referencia a ello? Y la voy a unir con otra pregunta de Gabriela, porque entraríamos al mismo tema, que sería, ¿cómo puedo hacer para incluir la educación celta en un colegio 100% católico, sin pasar a llevar las creencias católicas de mis estudiantes y sus apoderados? Soy profesora de biología, entre otras profesiones. Y bueno, le preocupa bastante este tema. Yo tengo una respuesta para eso. Es simplemente tomar el verdadero mensaje de Jesús. Jesús desde los inicios se puede ver que incluso decía que los seres humanos podemos hablar con los árboles y los árboles no obedecerían. Algo absolutamente celta. ¿Ah? O con la montaña, o con el viento, o con el agua, o con la tormenta. Tomar esos ejemplos de Jesús y llevarlo desde los primeros años a los niños que sepan que ese poder existe en nosotros, que es parte de los humanos. Y en cuanto a cómo meter la cultura celta, en el fondo es simplemente hacer que la gente sea libre pensador. Como esta gatita que acaba de pasar libremente por aquí. Yo puedo, si me permite, Ramón, añadir, porque efectivamente, como tú dices, bueno, hay una mujer de las que ha escrito que dice que es profesora en un colegio católico. Podríamos poner también que podemos introducir la figura de María Magdalena. La figura de María Magdalena es importantísima y ahora ya no hay excusas, porque este Papa que tenemos ahora, Francisco, la ha reconocido hace unos meses como la primera de los apóstoles. Entonces, se puede introducir ese respeto que tiene la cultura celta por lo femenino desde la figura de María Magdalena. Entonces, con lo que ha aportado Ramón y lo que aporto yo, creo que ya puede hacer una configuración perfecta. Es muy difícil porque la tradición celta, hay una tradición que es oral. Claro, yo tengo mucha tradición celta oral, pero porque me la transmitieron mis abuelos. Que en algún momento cuando me jubile empezaré a escribir, porque es que no tengo tiempo para nada. Pero de todos modos hay libros interesantísimos. Miraremos a ver cómo hacer una biblioteca o algo. Oye, y lo otro que sirve para este tema educativo, que es lo más importante que podemos dejar ahora, educar o reeducar, es que a los alumnos más grandes ya, enseñarles que las primeras catedrales góticas, que es donde se busca a Dios, fueron construidas en honor a una mujer en el cielo, a Notre Dame, nuestra dama. Eso, volver a reivindicar la figura de la mujer es lo más importante. Ahora hay hombres que se cortan el pene y uno tiene que decir que es mujer. No, todo eso es falso, todo eso es del sistema, chao. Sí. No luchemos contra eso directamente, sino que construyamos lo que es verdadero. Los templos católicos fueron construidos en honor a una diosa en el cielo. Eso. Sí. Notre Dame. Antes, Ramón, mostrabas la flor de la vida. En la flor de la vida, de ahí sale toda la geometría. Sí. Y si investigáis un poco, veréis que se pueden sacar dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, rodeado de un círculo, que es el sagrado femenino masculino, o sea, es el sagrado masculino y femenino solar. Es interesante investigar sobre la flor de la vida, porque el hombre y la mujer caminan juntos. O sea, todo este sistema que hay del patriarcado, que es un invento, que el enfrentamiento contra la mujer es contraproducente para la evolución del ser humano. Igual que ahora esta insistencia política en el matriarcado. No, hombres y mujeres caminamos juntos y esto se enseña desde pequeño. En todas las culturas antiguas y las religiones siempre fue padre, madre e hijo. Padre, madre, siempre fue así. Es lo lógico, es lo natural. Sacaron a la mujer, incluso dijeron, pongamos el Espíritu Santo. La verdad es reivindicar la naturaleza. Papá, mamá, hijo. O sea, yo vengo de un hombre y una mujer. Y así ellos. Y solamente uno que no hubiera sido hombre o mujer al 100% no estaría aquí. Volver a la naturaleza. Así es. Luciana nos pregunta, entonces, ¿cómo podemos sacar justamente todas estas enseñanzas que tenemos como herencia genética? ¿Cómo podemos sacarlas? ¿Cómo las descubrimos dentro de nosotros para empezar a aplicarlas? Habéis hablado del
del contacto con la naturaleza, de volver a esa esencia, ¿no? Pero ¿cómo la llevamos en el día a día, en nuestro presente? Luis mencionó algo importante con respecto al pensamiento. La verdad es que cuando estamos en silencio, ahí estamos nosotros. Nosotros somos el espacio de silencio entre nuestros pensamientos. Ahora, no se trata de ya, voy a estar callado. No, sino que cuando hay una palabra que es lila en sánscrito, que es juego divino, cuando uno juega con la naturaleza, cuando uno está mirando la estrella, es volver a ser como un espíritu más contemplativo hacia la naturaleza. Como decía Jesús, ¿quieren hacer las cosas que yo hago? Las mismas cosas, caminar por el agua y todo. Lo primero, no preocuparse por nada. Y la gente ahí, y decía, ¿por qué mejor no mirar los aves del cielo? Que no siembran ni ciegan, y sin embargo del reino de los cielos les proveen todo. ¿O por qué no mirar los lirios del campo? Ni un ser humano ha podido hacer esos colores. Es volver a maravillarse con la naturaleza. Es volver a observar la naturaleza, cuidar la naturaleza, que era nuestro primer trabajo acá, cuidar un jardín. Eso, volver a hacer uno con la naturaleza, cuidar, ponerle agua a los pájaros, salir a mirar las estrellas en la noche. ¿Quién mira las estrellas en la noche? Nadie, porque están viendo las teleseries, están viendo el fútbol, las noticias tan importantes. Volver a mirar el cielo, las estrellas, las flores, los aves. Eso es lo que hay que hacer, no es un consejo, es una orden. No es mi orden, viene de arriba eso. Lo han dicho todo. Volver a observar la naturaleza, volver a maravillarse con la naturaleza. Fíjate que lo que hablábamos del silencio y la naturaleza, ¿no? Cuando tenemos silencio, aquí les voy a... Cuando tenemos silencio, resulta que en el cerebro hay una serie de conexiones neuronales, ¿eh? Que nos hacen conectar con un todo, con algo, llamémoslo superior, ¿no? Y ahí, en ese silencio, podemos buscar y podemos escuchar nuestra voz interior. Pero de todo modo les voy a mostrar algo, no sé si se verá bien, ¿vale? Esta es la flor de la vida, y no sé si veis el triángulo hacia arriba y hacia abajo, que eso es lo que hace el sagrado masculino y femenino solar. O sea, eso es lo que tenemos que reivindicar, la unión. Fijaros que todo el sistema está para dividirnos en países, en religiones, en colores. No, todo eso hay que descartarlo. Como decía bien Ramón, los pueblos celtas, cada clan vivía según sus costumbres y se unían cuando había un peligro exterior. Punto. Los druidas podían viajar incluso en épocas de guerra libremente. Nadie les podía parar ni decir nada. Y hay que volver a eso. Hay que volver a... Fuera fronteras, todos somos hermanos, porque todos somos hombres y mujeres. Es esa esencia natural. Sí, yo aquí también quería aportar, se habla mucho de la cantidad de límites mentales que tenemos, ¿no? Nosotros lo veíamos mucho en las salas de clase. En las salas de clase, como bien decía Luis, es demasiada estructura, ¿no? Y hacíamos propuestas muy sencillas. Decíamos, mira, ¿por qué no juntas primero medio con segundo medio una vez al mes? No, es que son 2 cursos, A y el B. O sea, yo cuando voy a trabajar, no estoy pensando si soy del A o del B o del primero o del segundo. ¿Por qué tenemos esa estructura hace, 10 años atrás, ¿no? En el colegio? ¿Por qué tanta separación? ¿Por qué tantos límites mentales? Y claro, con esos límites mentales todo el año nos vamos formando a nivel subconsciente y después nos enfrentamos a la vida y toda esa estructura está ahí atrás. Entonces, es mi espacio, mi límite, mi comida, Entonces, claro, desarmar todo eso no es de un día. Y lo interesante que alguien preguntaba aquí de cómo hacerlo, cómo implementarlo en un colegio. Nosotros con nuestra metodología solo bastó 1 hora a la semana para romper límites mentales, porque solo basta que tú des el espacio para que ellos se reencuentren. No necesitas enseñar, no necesitas decirles qué hacer, necesitas el espacio, el silencio, 1 vez a la semana, de ellos propio. Y cuando eso lo das todas las semanas, es como esta agua que dejas una gota perforando la piedra, te retiras y pasa un tiempo y de repente rompe la piedra.
Y tú dices, ¿pero cómo fue? No, por la constancia, la simpleza, y deja que el agua fluya. Más preguntas, Nuria. Sí, dame un segundo. Preguntaba Sergio Yáñez hace un momento, ¿cómo imagináis la educación en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, pero de a 10, a 20 y a 30 años? Bueno, eso creo que también lo puedo responder yo. Yo tuve el privilegio, hay un personaje también interesante llamado Rudolf Steiner. Tiene un sistema que tiene que ver con la conexión con la naturaleza y con la conexión individual del niño. Ese sistema, que se llama la pedagogía Waldorf, que fue creada en Alemania en 1920, junto con, hay otro que se creó en Italia, el sistema Montessori. La unión de esos dos sistemas, creo que eso configuraría dentro de 20 o 30 años un cambio en el paradigma de la educación. No sé si Sergio es de Chile, creo que ahí no hay sistema pedagógico Waldorf, ¿sí hay? Sí, sí hay. Ah, genial. Pues pero es muy exclusivo, es muy caro y ya estamos con las historias de siempre, la exclusividad y lo caro. Bueno, pues eso es lo que hay que evitar. Pero, sí, Rudolf Steiner, lo digo para si hay muchos profesores, maestros y maestras escuchándonos, tienen muchos libros sobre la educación, tanto la Montessori italiana como Rudolf Steiner alemán, y están traducidos al español también, o sea, al castellano. Con lo cual, todos los que quieran indagar sobre educación, Rudolf Steiner se asemeja mucho al mundo celta también. Con respecto a lo que estaba diciendo Luis, este es un libro de Rudolf Steiner. Es cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Y vemos en su iconografía una mujer en la naturaleza. Básicamente es eso. Básicamente es eso. De hecho, Goethe decía que estar 15 minutos absorto en la naturaleza equivalían a horas de meditación para estar nosotros aquí. Uno no está aquí, uno siempre está pensando que esto, que lo otro, uno no está aquí, es volver a estar aquí presente. Y es curioso que la palabra presente y la palabra regalo son sinónimos, es disfrutar del regalo de la vida. Hay que volver a la naturaleza y punto, y se acabó. No hay alternativa. Volver a la naturaleza, espacios naturales, luz natural, aire natural, métodos naturales. Yo recomiendo para toda la gente que debe salirse de los sistemas educativos, es que busquen khanacademy.org, K-H-A-N Academy. Se van a encontrar que está financiado por Bill Gates y Rockefeller, tal vez, porque así lavan dinero. Pero el que formó esto es un hindú que tiene 3 carreras en el MIT y hizo esto para la gente pobre en India. Pero el nivel de educación es tan alto, llega desde el primero básico hasta los primeros 2 años de universidad. Y es maravilloso, viene con videos, están todos los idiomas y es gratis, 100% gratis. Tengo la hija de un gran sabio acá en Chile que se llama Gastón Sublet, un sabio, tiene 94 años, hace clase todavía en la Universidad Católica, experto en sabiduría mapuche. La hija de él en su casa hacía un homeschool, traía gente a estudiar y usaba estos métodos a distancia. Es hora de usar las herramientas de ahora, porque hay herramientas maravillosas como esto khanacademy.org, y en espacios en la naturaleza. Y seguir el precepto que viene de la neurociencia que uno aprende jugando. Volver a jugar. Si voy a enseñar ángulos, ya, pues midamos el ángulo de esta sombra y averigüemos cuánto mide el árbol solamente midiendo la sombra. Eso, volver a que el conocimiento sea práctico inmediatamente jugando. Como en Alemania, por ejemplo, play guitar es jugar, es como travesura con la guitarra. Volver a jugar, que el conocimiento sea entretenido, no sea algo que ya, memorízate esto, no, sino que aplicarlo inmediatamente. Que la gente dibuje mapas y aprender geografía, etcétera, etcétera. Volver a jugar y estar en la naturaleza. Sí, fíjate que yo tuve el privilegio, y mi hija más, la pequeña, de ir a una escuela Waldorf, ¿no? Y allí se estudiaba sin libros.
bueno, había muchos problemas en la familia, ¿no? Que si estas tonterías, ¿no? ¿Cómo van a estudiar sin libros, etcétera, etcétera? Pero por circunstancias de la vida nos tuvimos que cambiar de ciudad. Y resulta que a la ciudad donde nos cambiábamos no había escuela Waldorf, ni había ningún sistema que me interesara. Pero sí encontramos una escuela pública pequeñita, en aquel momento 170 niños con 21 culturas que había, porque esto era en Vigo, y claro, Vigo es una de las mayores flotas pesqueras del mundo, y entonces hay marineros de muchas razas. Entonces yo lo vi como interesante. Fijaros, la nota media de mi hija, que pasó a los libros, notable y sobresaliente. O sea, no hay problema cuando se cambia de un sistema a otro por unas circunstancias. Porque en la escuela Waldorf lo que primero te enseñan al no tener que estudiar con libros, sino jugando, es a estar atento en el aula, a estar presente. Entonces, claro, mi hija, cuando la acompañé el primer día, me dijo, ¿y cómo voy a hacer aquí, papá, con tantos libros? Y dije, tú acuérdate de lo que has aprendido, estar atenta a la profesora. Y ese es el truco de ella. O sea, estudiar en casa estudia poco, juega mucho, porque es lo que tiene que hacer, jugar. Ahora mismo tiene 12 años, tiene que jugar. Y está atenta. O sea, yo os aseguro que indagar en estos métodos, en esta pedagogía, porque es la vuelta a la naturaleza. Y sobre todo mucho contacto con la naturaleza, como dice Ramón. Más preguntas. A ver. Primero es una pregunta más pequeña. Si podéis decir la diferencia que hay entre la raza celta y la élfica y la armena. Celta, Élfica, armena y élfica. Bueno, ahí quizá, Ramón, tú puedas ilustrarnos más. Ya, no hay una raza celta. Ser celta es una cultura. De hecho, entre ellos no se conocían como celtas. Pero sí hay una cultura en común, un espíritu en común. Y tiene que ver básicamente con ser libre pensadores y muy apegados a la naturaleza, igualdad entre hombre y mujer, mucho arte, mucha belleza. En cuanto a lo élfico, como hay un tipo que se llama Tolkien, que uno lo conoce por El Señor de los Anillos. Tolkien en realidad tradujo la Biblia de Jerusalén, el Ramayana y varios de los libros más antiguos del mundo. Y él habló que los elfos, en los cuales se inspiró para hacer esta saga, él se inspiró en los Tuatha de Danann, o tribu de Dana. Los Tuatha de Danann eran al parecer una variación más pura de esta unión de ángeles con hombres y con mujeres que se encontraban en la zona de Irlanda y Escocia. Eso. Básicamente todos somos una misma raza, ¿eh? Pero uno nos adscribimos a culturas distintas. De hecho, hay un ejercicio poderosísimo que hizo Carl Gustav Jung cuando habló que había un inconsciente colectivo. Sócrates habló lo mismo. Ustedes que hablan de Platón, Sócrates decía que la gente se conectaba con eso. Pitágoras decía que uno era inspirado desde el cielo por musas, qué sé yo. Hay un inconsciente colectivo, una cultura colectiva, o como decía Carl Jung al final de su vida, que dijo que no había un inconsciente colectivo, habían varios. Uno se puede conectar con un inconsciente colectivo más apesadumbrado, no sé, yo lo veo en mi país, muchas a veces canciones tradicionales con letras tristes y recordando miseria. Uno se puede conectar con eso y vivir así, o se puede conectar con la parte más mágica de la vida. Creo que los celtas se conectaron con esa parte más mágica de la vida, no así los dioses romanos o la cultura judía tradicional que servía al dios de los ejércitos, que mataban gente y todo eso. Hablo del origen de esas religiones, donde viene el cristianismo también. Dioses vengativos, dioses que tenían pueblos preferidos. No, los celtas en ese sentido eran mucho más inteligentes y más apegados a la naturaleza como el resto de los seres que habitamos acá. Sí, la palabra celta se la dieron los romanos. Ellos no se llaman... Sí, keltoi. Sí, es así. Hay una buena película, Las brumas de Avalon. Sí. Yo os recomiendo que la veáis para que veáis un poco el modo de vida, ¿no? Hay una tradición también
que al principio en los monasterios, o sea, fijaros que los druidas reconocieron al Maestro Jesús. No hay ningún problema. Y los monasterios, los últimos monasterios que escaparon del control de la Iglesia Católica, creo que fue hasta el siglo II, que fueron en Irlanda, lo que pasa que después ahí fueron machacados, se convivía hombres y mujeres. Los druidas seguían manteniendo las mismas tradiciones, se casaban, incluso en la comunidad no había ningún problema en elegir a una mujer si estaba más cualificada. Porque si hay alguien que esté cualificado, da igual que sea hombre o mujer, es el que tiene que dirigir, ¿no?, la comunidad. Oye, lo que acabas de mencionar es súper importante y quiero decirlo. Es parte de la educación básica de las personas. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con problemas hoy día, y no solamente por nos tienen secuestrados, no por este momento, sino de siempre. En la cultura celta, entre la luna creciente y la luna llena, la gente que estaba sola, se sentía sola, que no tenía pareja, hacían fiestas una vez al mes, y uno podía amar a otra persona y estar con ella. Y eso de verdad, conectarse con la energía de la vida, era potente, porque hacía que todos estos problemas que hay ahora de histeria, de no sé, pues, de rabia, se van. Uno necesita amarse, hay que volver a ser hombre y mujer, esa es la verdad. Eso es parte importante de la educación celta, la educación sexual de los celtas. Era bien como a cierta edad podían unirse si necesitaban, por necesidad fisiológica, y si querían permanecer juntos, iban donde el druida le decían, oye, queremos estar juntos, y podían estar juntos un año. Y después, si querían, podían renovar eso y estaban juntos para siempre. La educación no solamente es datos en la cabeza, también tiene que ver cómo nos manejamos con nuestra propia sexualidad. Hay una película que se llama Histeria, está en YouTube, de hecho, donde habla que en el siglo XIX recién descubrieron que la mujer tenía un pequeño pene, y las mujeres que estaban apartadas de su esposo, como lo hicieron con la cultura victoriana, que no se podían unir solamente para tener hijos, lo que provocó eso fue que florecieron todos los prostíbulos y las mujeres empezaron a secarse porque no tenían esa conexión con la divinidad a través de unirse a un hombre. Bueno, el tema es extenso, pero hay mucho control hoy día con los seres humanos a través de la sexualidad. Eso nos están limitando, nos están haciendo que aceptemos cosas que son aberrantes, como que los niños pueden elegir su sexo. No, hay que volver también a la educación íntima, personal, de educarnos también, no solamente sexualmente, sino nuestro cuerpo, cuidar lo que comemos. Y como decía, en esto me adscribo lo que decía Denis Echegaray, de que la cultura griega, de que ellos hablaban que había una forma de liberarse del control que nos hacía el sistema. Ese control está, de hecho, muy bien explicado en la alegoría de la caverna, en una forma alegórica de mitología, y la forma de liberarse era simplemente educándonos libremente. En gimnasia, en música, en astronomía, entender los nombres de las estrellas, eso se refiere, no es estudiar matemáticas, no. Saber cómo se llaman las estrellas que están ahí arriba, lo mínimo. Entender el cielo, cuándo va a llover, cuándo va a época de sembrar. Eso en retórica, en saber hablar bien. Y en matemática y geometría, es volver a educarnos. Eso, en todo. Eso nos va a hacer bien y nos libera y nos hace más inteligentes. Tenemos un software aquí que tenemos que potenciar. Y eso es a través de la educación. Yo le llamaría a Ramón la educación para el ser. Sí. Exacto. No, quería agregar también... esto que hablaste, ¿no? de educarnos en muchas artes. Hemos visto también que los genios, de hecho vi un video tuyo, Ramón, ayer, que hablabas de Franklin, ¿no? No, sí, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, claro, o sea, no lo podías encasillar, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién es? Al genio no lo puedes encasillar. Y resulta que, ¿por qué pasa eso? Porque su mente está abierta a descubrir. No está sesgada a obtener conocimiento, está abierta a descubrir. Y todos los grandes sabios y genios, lo único que hacen, como decían, es observar. Porque si no hay observación, hay juicio y hay imposición. Entonces no hay observación. Si no hay observación, no hay descubrir. Porque yo estoy esperando decir lo que sé. No estoy escuchando. Y esa diferencia entre observar y enjuiciar genera una separación en nuestra mente. Está la mente concreta y está la mente genuina. La mente genuina es creadora, la mente concreta estructura, rigidiza.
posee. Y esa es una gran diferencia de esta mente que todos tenemos, la mente de genio todos la tenemos, no es reservada para unos pocos, todo el mundo la tiene, pero si no damos espacio en nuestra vida a que esa mente se exprese por tratar de tener todo controlado, nunca vamos a redescubrir ese arte que desde la antigua Grecia, bueno, ya hasta llego yo, se tenía de forma tan natural, la observación, y observación de horas. No es una observación de, qué bonita la hoja, yo ya la conozco. No, no es eso, es qué proceso hay detrás, qué se me está escapando. Y esa observación por horas hacía que esta genialidad despertara. Y después venía una reflexión. No es la educación hoy la vemos muy, muy represiva. ¿Por qué represiva? Porque va en un sentido. O sea, está el profe y está el alumno. Y va ahí. Ya, pero ¿cuándo hay reflexión? No, no hay reflexión. Esto es lo que tienes que aprender y tienes que aprenderlo ahora. Entonces, cuando rompes un poco ese esquema y el alumno le pregunta al profesor algo, y el profesor le pregunta al alumno algo, rompes ese círculo vicioso y generas la virtud. Y la virtud es, todos somos alumnos y todos somos maestros, independientes de la edad. Porque la edad, tiempo, es una ilusión más. Y entonces, ese reencantarnos unos de otros, yo aquí estoy encantado de toda la gente que hay y me encantaría conocerlos a todos, no en este espacio, pero después, porque yo he perdido mucho tiempo en mi vida por estructuras rígidas que no me permitían escuchar. Y ahora, en esta segunda etapa de mi vida, que me hubiese encantado que alguien me hubiese enseñado a escuchar, quiero ganar ese tiempo, quiero recuperarlo, quiero escuchar muchas voces. Y si eso le podemos dar a los que vienen, a las generaciones que vienen, esa mente abierta por defecto, creo que es la mejor contribución que podemos hacer desde nuestra propia casa hasta nuestra comunidad y ahí expandirlo. Oye, me parece potente lo que acaba de hablar Denis. Y ha pasado 1 hora y media y conozco la atención de la gente, son 2 horas pedagógicas. Creo que sería bueno ir dejándolo por aquí, pero me gustaría, por mi parte, ir cerrando con algo. Yo empecé hablando de cómo los celtas fueron hasta Egipto y el rey de Egipto, no se llamaban faraón entre ellos, en la Biblia le llaman faraón. Bueno, les dio a una de sus hijas, Escota, y de ahí volvieron. Bueno, resulta que iban a Egipto, Jesús se crió en Egipto, Pitágoras fue a Egipto, y de ahí viene todas nuestras matemáticas. Bueno, había una cuna de enseñanza ahí, y hay algo poderoso que nos viene desde ahí, y que une los celtas y uno los griegos que hablaba Denise, y que tiene que ver con esto. Hubo un hombre que era considerado un semidios, que se llamaba Pitágoras, o Pitágoras de Samos. Él estuvo en Egipto 22 años, y después en Caldea 12 años, y después volvió a Grecia. Y les dijeron, enséñanos, edúcanos. ¿Ah? Y él dijo, enseña todo lo que aprendiste. Acuérdense que Jesús estudió en Egipto. Jesús era carpintero, pero no era un tipo con un serrucho. El carpintero hacía todo lo que existe. Casa, edificios, muebles, es todo. Geometría, matemáticas, es todo. O sea, el tipo era súper fuerte, era inteligente y se crió en Egipto. Hablaba varios idiomas. Bueno, Pitágoras dijo ya, ¿quieren aprender? ¿Quieren que hagamos colegio? Ya dijo, hagámoslo. Pero lo primero es esto otro. Dijo, vamos a hacer un templo para las musas. Las musas, esos espíritus del cielo que nos inspiran para aprender música, de ahí no hablar de música, geometría y todo. O sea, es bueno hacer esa conexión con el cielo más fuerte y pedir inspiración. Sócrates hablaba lo mismo que estoy diciendo yo y por eso se tuvo que, bueno, lo mataron, ¿no? A pesar que él tomó el veneno, le ordenaron tomar el veneno, que decía que todo lo bueno viene de arriba. Hubieron grandes personas como Ralph Waldo Emerson, el primer filósofo trascendentalista que hablaba de que hay que ser uno mismo. Él hablaba que hay una mente grande y de allá nos podemos buscar la inspiración, una mente allá arriba. Si queremos educarnos, no va a salir solamente nuestra inteligencia buscando método y forma y libros. También hay algo superior que nos trasciende a todos, que es una conexión directa con el cielo. Llamémoslo musa, Dios, diosa, energía universal, lo que sea. Eso quería establecer. Cualquier cosa que hagamos hay que hacerla en unión al cielo y todo va a estar bien. Eso, yo por mi parte voy dejando hasta aquí porque tengo que hacer ya, son las 1:30 acá. Muchas gracias. Yo solo añadir, es sencillo.
ir a la montaña, ir a la playa, estar en silencio. Todo el mundo tiene vacaciones, más largas o más cortas. Probar una semana, paseos, nada de televisión, nada de móviles, nada de ordenadores, solo pasear y escuchar. Y la inspiración llega. Pues entonces hay muchas preguntas. Lamento que no podamos seguir revisándolas. Si hay alguna pregunta que sé que a lo mejor podrías, si Luis tienes un momento y te puedes quedar, porque Sí, no sé si siento que Ramón... yo la voy a lanzar, Ramón. Tengo que ir a buscar mi almuerzo. Un placer y un honor. Muchas Un honor, gracias, Ramón, por Y, todo. y ya hablaremos. Ya nomás, listo, nos vemos. Oye, cualquier pregunta me la pueden hacer a mi página Planeta Celta o a freireramon@gmail.com. freireramon@gmail. Listo, nos vemos. Chau. Venga, Muchas gracias. Gracias, Ramón. dime. Pues seguimos. Había una pregunta que comentaban en el hecho de que justamente cómo hoy la sociedad, cómo hoy nos están tratando de esto, de dividir, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todas estas, yo sé que lo habéis comentado hace un momento, pero separaciones con respecto a la educación, con respecto al sesgo hombres contra mujeres, a la idiosincrasia de cada país, pero siempre tratando de separar? Finalmente, ¿qué es lo que están tratando de hacer con nosotros? Esclavitud. Nada más. O sea, nos dirigimos hacia un feudalismo corporativo. Yo escuchaba a políticos humanistas decir que por encima de los gobiernos hay unos poderes económicos. Y estos lo único que quieren es eso. Gente sumisa y que trabaje, sus situaciones básicas que las puedan cubrir, llegar más allá. Es lo que yo llamo el nuevo feudalismo. O sea, no va a ser un feudalismo como el de la Edad Media, pero sí vas a depender de una corporación o de un Estado paternalista. Hacia ahí vamos. Perfecto, perfecto. Ahora, si me dejáis revisar, a ver si hay alguna pregunta más que podamos hacer para todos. Hay unas preguntas de educación, pero son muy aplicadas al ejercicio del país, en este caso es Venezuela. He comentado que, Denis, que podrías a lo mejor contactarte con esta persona, ya tengo los datos, ¿vale? De forma personal. ¿Hay alguna película celta, con cultura celta que podáis sugerir? Sí, Las plumas de Avalon es la mejor. Vale, es la mejor, o sea, Sí. perfecto. Perfecto. La versión extendida, son 4 o 5 horas, o sea, a disfrutar. 4 o 5 horas, perfecto. Sí, yo he tenido el agrado de conocerla, de verla, y realmente es increíble la película. Es muy buena. La responsabilidad que podamos tener nosotros como seres individuales, ya seamos hombres o mujeres, en este momento, en este presente, en la situación en la que nos estamos viendo enfrentados todos por esta pandemia, por lo que nos tienen de una u otra manera más encerrados, hay otros países que estamos saliendo, pero yo creo que llega un momento en que todos empezamos a cuestionarnos ¿qué puedo hacer? Porque no puedo ser una rebelde en donde me opongo a una ley, pero por otro lado, ¿qué es lo que yo puedo hacer para justamente evitar el ser una oveja de un rebaño y empezar a liberar este ser que yo tengo dentro, a empezar a despertar a esta libertad, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es no creer en alguien que me quiere oprimir.
Por ejemplo, no sé cómo será en otros países. En este país, en España, una de las primeras normas con la pandemia fue que todos los medios de comunicación quedaban supeditados al Estado. Para mí eso es un golpe de Estado político, ¿vale? Es eliminar la libertad de expresión. Es que desde el aparato del Estado se va a decir qué es lo real y qué no es real. Entonces, cuando uno se encuentra en esta situación, tiene que pensar con su cortes, con su parte inteligente. No debe de dejarse ir a la parte emocional. Porque, fijaros, yo, por ejemplo, no he visto las noticias ningún día, pero lo que le escuchaba a la gente es que todos los días hablaban de millares y millares y millares de muertos aquí en España. Y resulta que, bueno, amigos médicos que yo tengo me decían que incluso un accidente de moto, si la persona fallecía, pues era contabilizado también como víctima del COVID, ¿no? Entonces ahí ya hay algo que no es real. Yo no niego que esto esté pasando, pero ¿por qué esa intención de tanto miedo, ¿no? A la población? Pues automáticamente lo que yo tengo que eliminar es el miedo de mí, porque aparte el miedo baja mi sistema inmune, y si baja mi sistema inmune, pues tengo más papeletas para que yo me contamine. Y después, pues nada, salir a la calle en un estado normal, y cumpliendo, cuando entramos en un lugar público, las normas. Pero cumpliendo las normas, ¿por qué? Porque esa otra persona que no me voy a encontrar enfrente en el supermercado tiene miedo. Y entonces yo me pongo la máscara, la mascarilla, para que esa persona no entre en conflicto. Pero yo tengo que tener claro que yo no tengo miedo. ¿Ok? Sí, y también quería agregar que hay una frase muy buena, ¿no? Que dice, allá donde pones tu energía, tu atención pones tu energía. Y si todos los días lo único que lees es eso, yo ya te aseguro dónde está tu energía, ahí. Y no sé, por ejemplo, aquí en todas las noticias está el encabezado. Yo apenas entro a cualquier página, está el encabezado de la cantidad de muertos y la cantidad de infectados. O sea, es un juego, es un teatro que tú decides jugarlo o no. Jugarlo en el sentido de pones tu atención ahí o hay más vida día a día. Esa es una decisión personal. ¿Qué difiere entre una decisión y otra? Tú. Tú tomas la decisión todos los días y si te equivocaste y gastaste 3 horas de un día, pues te queda todavía 21 horas para modificarlo. Eso es un ejemplo muy sencillo de cambiar un patrón de comportamiento de forma personal y te aseguro que tu día va a ser otro. Vas a encontrar otras formas de hacer ese día, incluso encerrado. Vas a encontrar otras formas o ideas nuevas y eso te va a llevar a cambiar tu energía, tu patrón de comportamiento, tu miedo, tu ansiedad, tu desesperación, solamente porque te enfocaste en otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Os voy a hacer la última pregunta, si queréis, como para ir cerrando, porque ha quedado de las primeras. Habían preguntado acerca de la geometría sagrada y cuánto nos puede ayudar el conocer y el estudiar y el educarnos con ella. Pues os cedo la palabra. Bueno, sobre geometría sagrada hay un montón de cosas escritas. Yo recomendaría para alguien que no está muy metido en geometría, que lo puede descargar en internet, Drúmbalo Melquisedec. Ahí está toda la información para poder empezar. Os descargáis eso y a partir de ahí esas puertas os van a abrir otras puertas. Ahí también está presente la flor de la vida, que es la principal geometría que tenemos. De ahí salen todas las geometrías. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que vamos a ir cerrando porque es verdad, ya llevamos casi 2 horas. Ha pasado el tiempo realmente muy rápido.
y sé que en Latinoamérica ya es casi hora de comer, ¿no? Entonces, ya hay muchas personas de Chile y de Argentina, también de España. Agradeceros a todos el haber participado de este encuentro. Se nos ha hecho cortísimo. A mí me encantaría poder leer en este segundo todos los comentarios, porque estoy segura que me estoy perdiendo información. Los leeré con calma, los voy a descargar. Y si hay alguna información que haya quedado pendiente, os haremos llegar de una u otra manera la respuesta. Deciros también, hay muchas preguntas acerca si esto se está grabando. Sí, se está grabando. Y esta grabación, la intención que tenemos es de compartirla. Así que una vez que ya hayamos trabajado en la edición, desde Ruge Magazine os publicaremos el vídeo. También se lo haremos llegar a la Fundación Bigelud, representada por Luis, a la Fundación Platón Educa, representada por Denis, y a Planeta Celta y todo lo que representa Ramón. Así que todos tendrán la grabación. Muchas gracias y a tu disposición. Gracias por permitirme disfrutar. Sí, me sumo. Muchas gracias por la oportunidad también. Agradecer a todos los asistentes y feliz de haber estado aquí presente y compartiendo con todos. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos encontramos en un próximo encuentro 3x3.